De todo se aprende. El podcast que necesita más refuerzos que una pared de ladrillos mal puesta. Con Pablo Pérez y Alejandro Cano. Pablo, es que a partir de ahora vamos a necesitar más refuerzos. Que ya anda que no, ¿eh? Lo prometido es deuda y aquí estamos, primera entrevista con vídeo, ¿no? Yo no sé ni cómo mirar la cámara, estoy así a ver cómo hacemos esto. Esto es como el primer podcast, que nos salió pues un poco más regular y ya fuimos mejorando con el tiempo. En el vídeo también lo haremos. Mejoraremos el setup, mejoraremos la edición, mejoraremos todo. Pero bueno, hoy nuestro invitado va a tener el honor de ser esa primera persona que aparece en vídeo en nuestro podcast. Perdón por meterte en este enrollado. Y preséntalo, Pablo, si quieres. Bueno, pues hoy tenemos aquí un amigo, David Lebrón, que tiene un estudio de arquitectura, DLC Arquitectura y Diseño, y queremos que nos cuente un poquito qué tal, cómo va eso, un mundo que tanto Alejandro como yo desconocemos, creo que puede ser muy interesante. Y nada, sabemos que es una persona que tiene mucha ilusión por hacer las cosas y demás, y creo que va a ser una charla muy bonita. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás por ahí? Muy buenas a todos. Gracias por invitarme, eso de antemano. La verdad que sabéis perfectamente la ilusión tan grande que me hace y los nervios que os he trasladado al principio. Siempre y cuando que sabemos perfectamente que estoy en continuas reuniones y nunca voy con esos nervios como si fuese la primera vez, ¿no? Ya después de estos 4 años de experiencia previa, de tantas reuniones y demás, pues la verdad que ese gusanillo de la primera vez en hacer este tipo de entrevistas y demás, pues la verdad que es como esa vuelta a la niñez, ¿no? La verdad que es muy bonito. Por lo tanto, os cuento un poco la iniciativa desde el origen que me dio por estudiar el ámbito de la arquitectura, este ámbito tan amplio que quizás la gente tiene un breve desconocimiento sobre ello, porque siempre todo el mundo piensa como que el mundo de la arquitectura solamente es construir casas, ¿no? Y no es solamente eso. El ámbito que abarcamos es un ámbito un poquito más amplio, en el cual es sorprendente. En este caso, pues, como bien me ha presentado Pablo, yo soy David, tengo un estudio de arquitectura desde hace prácticamente 3 años, en el cual me embarqué de forma solitaria, emprendí este maravilloso mundo con un desconocimiento muy amplio, porque el tema de la universidad pues no nos llegan a preparar como realmente merecemos en el mundo profesional y al final se hace muy, muy complicado, ¿no? Yo sí es cierto que partiendo desde los orígenes siempre he tenido claro el estudio que quería realizar, quería ser arquitecto. Siempre que iba tanto con mi abuelo, con mi padre, visitábamos algunas obras y siempre tenía ese gusanillo, ¿no? Por lo tanto, mi recorrido ha sido bastante duro, eso sí es cierto, porque al final son muchos años de estudio y no solamente es el grado, que es la universidad, sino también nos obligan prácticamente a hacernos un máster habilitante en el cual podamos nosotros dar servicios de forma independiente, como firmar proyectos, ¿no? Por lo tanto, bueno, a vosotros conozco directamente desde bachillerato, coincidimos ahí, en el cual tuve un error bastante grave, repetí, ¿no? Todo el mundo lo sabe, repetí un curso en el cual me sirvió bastante de apoyo para dar un vuelco en mi vida. Yo llevaba como un recorrido en el horizonte sin saber qué hacer, sin tener esa guía clara, creyéndome que el mundo es fácil. Por lo tanto, ese curso me sirvió de base como para tener la idea clara en un futuro. Por lo tanto, accedí a la universidad, evidentemente, y como comentaron este último podcast que tuvisteis de Jacobo, el inicio de la universidad no es fácil, porque los primeros cursos realmente es un modo de introducción en este caso, al mundo de la arquitectura, en el cual es un choque de realidad, ¿no? Es una terapia de choque, como nosotros decimos en las clases. Y en este caso es bastante importante, hago ese inciso, porque esa terapia de choque a todo el mundo no le llega bien y es algo que sí quería hacer bastante hincapié, porque yo en este proceso tan bonito, con tanta ilusión que quería hacer, tuve un problema
psicológico brutal, en el cual pues brindo ahora y el apoyo a todos esos temas psicológicos que es súper importante, y psicología, bueno, el psicólogo, esas terapias que te pueden ayudar a ese proceso, a continuar, porque estuve a punto de abandonar en los 2 primeros cursos, en el cual este tipo de terapia me ayudó bastante para seguir y continuar con esa ilusión que yo comencé estos estudios, ¿no? Por lo tanto, a través de ese grave suceso que comenté, bueno, que acabo de comentar, continué con una gran lucha en el tema universitario, logré terminar la carrera con un buen expediente, sinceramente, y al finalizar esta tarea universitaria, di el paso, bueno, tenemos que abarcar o continuar de forma como delineante, por así decirlo, en estudios de arquitectura, en el cual tú no tienes la capacidad ni de firma ni nada, al final eres un simple trabajador en una empresa, eres un número más, o abarcar ese mundo profesional de forma independiente. Ahí se separan los caminos del mundo universitario, ya comienza la realidad. Por lo tanto, yo tenía muy clara mis ideas, que era comenzar de forma independiente mi carrera profesional, ¿no? Esta carrera profesional implicaba pues un año más de estudio, que es el máster habilitante, en el cual nos llegó esa grandiosa época del COVID, ¿no? En esta época del COVID pues hubo un periodo de transformación, ya no solamente en el mundo universitario o en el mundo educacional, sino también en el mundo arquitectónico. La arquitectura pues sufrió un cambio bastante considerable, en el cual todos los estudios que habíamos realizado anteriormente ya no tenían nada que ver con la realidad. Ya hubo cambios en los interiores de la vivienda, en el cambio de normativa, en el cual pues ya implicaba una mejor ventilación, una mejor climatización, un mejor confort, también el tema de la accesibilidad para temas de minusválidos. Por lo tanto, nos pilla una época en el cual todo lo estudiado anteriormente no sirve prácticamente para nada. Tenemos una base de apoyo en la cual nos puede servir, pero tenemos que volver a iniciar ese proceso de estudio para adaptarnos a estas nuevas necesidades que nos conllevó el COVID, ¿no? Por lo tanto, ese periodo es bastante complicado porque tanto a nivel educacional con el tema de los profesores, que tampoco eran conscientes de lo que estaba sucediendo, no sabían cómo implantar esta nueva metodología. Al final, pues, llegó el éxito también, ¿no? Llegó el éxito, terminamos este máster habilitante y a partir de aquí sí es cierto que comienza esa tarea de choque, ¿no? En el cual, ¿qué hacemos con nuestra vida? Es la pregunta, ¿no? Por lo tanto, después de tanto debatir, tanto con amigos, familiares, otros compañeros que han emprendido o sus estudios de arquitectura de forma independiente o esas tareas profesionales en otros estudios de arquitectura, deliberé, pues abarcándome mi mundo profesional de forma independiente. ¿Cuál es el problema? Que, como os he comentado anteriormente, a nosotros en la universidad no nos preparan para emprender tu propio negocio o emprender tus propias obras de forma independiente. Nos preparan como un simple becario en el cual nosotros nos servimos de apoyo o de base para estos grandes estudios de arquitectura o estos pequeños estudios de arquitectura, ¿no? Por lo tanto, mi decisión fue comenzar unas prácticas extracurriculares, en las cuales tuve varias entrevistas de varios estudios de arquitectura y en estos estudios de arquitectura había uno en especial que sí es cierto que es un gran estudio en el cual tiene obras no solamente en España, sino en Europa, en Centroamérica. Era un estudio y era una oportunidad bastante importante. Por lo tanto, quería entrar ahí, pero por otra parte, denegué esa oferta, sinceramente. Además, los honorarios estaban bastante bien para un recién egresado de la universidad, pero no me motivaba. Al final, todo este tema del emprendimiento es la motivación y qué quieres hacer en un futuro y hasta dónde quieres llegar. Por lo tanto, acepté otra propuesta, una propuesta en la cual todo el mundo se cree, que es muy gracioso, todo el mundo se cree que los arquitectos cobramos la leche. La leche. Es mentira, ¿vale? Al final,
todo lo que sale en la noticia, un simple, entre comillas, ¿vale? Un rango inferior al arquitecto, como un pequeño albañil o un peón de albañil, cobra prácticamente lo mismo que un arquitecto. Y eso es algo sorprendente, que la gente parece que no te cree, pero es completamente cierto, ¿vale? Por lo tanto, yo partía desde ese desconocimiento de cuánto se cobra por un proyecto y qué capacidad de subir mi empresa en los próximos años, hasta donde yo quisiera llegar colocándome en unas metas. Por lo tanto, yo acepté la oferta de este estudio de arquitectura, en la cual me pagaba 2,5 € la hora, ¿vale? Para que lo sepáis. Un contrato a media jornada, en la cual no echaba las 4 horas correspondientes al día, sino echaba 8 horas al día. Y a final de mes me suponía pues 400 o 450 € de ganancia. Es una auténtica locura que la gente desconoce. Al final, los estudios de arquitectura pues abusan un poco de estos pequeños estudiantes o de esos recién egresados a la universidad, que la verdad que es muy complicado trasladarle a la gente que los estudiantes venimos preparados, que eso es lo más importante, que nosotros venimos con nuevas metodologías, venimos con nuevos pensamientos, que quizás podamos rejuvenecer esas capacidades técnicas que tienen esos estudios de arquitectura con una amplia experiencia, ¿no? Por lo tanto, yo decidí seguir con este hombre, que la verdad que sigo actualmente con él, evidentemente no con el mismo honorario que comencé, ¿no? Pero yo sí tenía claro una idea que empezamos con un desconocimiento bastante importante de cómo comenzar o cómo emprender tu propio negocio. Por lo tanto, yo tenía o necesitaba una base de apoyo para saber cómo gestionar un estudio de arquitectura desde su inicio hasta su fin. Y eso al final, en una gran empresa, tú eres un número más y solamente vas a ver una parte mínima de lo que se gestiona en una empresa. Porque al final el mundo de la arquitectura es muy amplio. Nosotros partimos desde la base del primer estudio con el cliente de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuánta capacidad económica dispone para realizar ese proyecto. Después pasamos a un siguiente paso, que es gestionar el proyecto en sí, redactar un proyecto básico de ejecución en el cual la idea inicial de este promotor se convierta en realidad a nivel documental y administrativa. Y una vez que tengamos el proyecto, ya partimos con un amplio abanico de posibilidades. Pues tenemos que realizar la figura de Project Manager, en la cual pues tenemos que saber perfectamente cuáles son los siguientes pasos a seguir a nivel administrativo, a nivel de ayuntamiento, subcontratas, constructoras, precios de materiales. Ya tenemos que sacar la realidad del proyecto en sí, sacar todos esos jugos que desconocemos. Al final nosotros tenemos que saber hasta cuál es el mínimo detalle constructivo que necesita la vivienda. ¿Por qué? Porque cualquier error que nosotros tengamos, le repercutimos al cliente. Y al final nosotros somos el gran apoyo de este cliente para que no lo engañe. Porque al final el mundo de la construcción, por desgracia, en este maravilloso mundo, se basa a través del engaño, prácticamente, que eso es algo que también desconoce la gente, que ya os comentaré posteriormente, uno de los grandes engaños que a mi parecer creo que es cierto. Pues volviendo a lo de antes, que al final me enrollo muchísimo, ya sabemos perfectamente que terminamos esa primera fase inicial del proyecto con el promotor, redactamos el proyecto, seguimos el paso administrativo a nivel de ayuntamiento, gestión de subcontratas y demás, ya empezamos la obra. Ya en la obra, pues, transformamos la realidad de todo el trabajo previo que hemos realizado. En estos estudios grandes de arquitectura, estos trabajos no se hacen, ¿vale? Porque están muy bien desglosados en departamentos. Tienen un departamento inicial, tienen un departamento de redacción de proyectos, tienen otro departamento de cálculo de estructura, otro departamento de cálculo de instalaciones, otro departamento que se encarga de la dirección de obra. Al final se divide en muchos departamentos, en el cual tú cuando te insertas en estos grandes estudios de arquitectura, tú solamente haces una cosa.
Por lo tanto, yo veía que yo no podía crecer. Sí podía crecer económicamente, pero no crecía en base a las metas que yo me propuse desde un inicio, ¿no? Por lo tanto, yo decidí optar por este estudio pequeño de arquitectura en la cual yo iba a ser conocedor desde ese inicio hasta esa entrega ya finalizada la obra, ¿no? Iba a adquirir unos conocimientos que no he tenido la posibilidad de adquirirlos anteriormente, tanto en la vida universitaria como posteriormente en el máster, ¿no? Elegí este estudio, que la verdad se lo agradezco mucho porque estos conocimientos que tengo a día de hoy, después de 3-4 años que llevo con esta persona, me ha ayudado bastante, tanto a nivel emprendedor, a nivel de arquitecto también, a nivel también de director de obra, que me ha dado la capacidad de decir actualmente mantengo mi negocio, vivo bien, tengo un sueldo que creo que actualmente es aceptable para la experiencia que tengo y he logrado el éxito o la meta que yo me propuse en un inicio, ¿vale? Bueno, pues después de 6 meses de prácticas con este estudio de arquitectura, yo decidí iniciar de forma independiente, pero sin dejar este estudio de arquitectura que a mí me transmite y me da unos valores que me merecen la pena para continuar con mi negocio. Porque al final el tema del emprendimiento, hay muchas personas, como por ejemplo he escuchado en otros podcasts, que ellos han iniciado pues cursos de emprendimiento, siempre están pues intentando buscar cómo mejorar su empresa, ¿no? Pues yo en este caso no he realizado ningún curso, sino mi curso en sí ha sido este estudio de arquitectura, este pequeño estudio de arquitectura, que no quiere decir que sea pequeño. Hemos tenido obras de la leche de más de 10 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio de arquitectura bastante bueno, en el cual, a través de este estudio, he conseguido llegar a la meta que yo tenía principalmente. Por lo tanto, después de estos 6 meses, inicié mi proceso de forma independiente, pero siempre manteniendo este estudio de arquitectura de forma paralela. Por lo tanto, mantenía 2 negocios en sí, mi propio estudio y el estudio de esta persona. Y llegó una época, que es como un boom de la construcción, que ya lo sufrimos en 2006, que este estudio de arquitectura ya dejó prácticamente de tener muchas obras. Por lo tanto, yo tenía que dar mucho más de mí para seguir creciendo yo. Pues este estudio de arquitectura dejó de tener, dejé de tener compañeros, solamente nos quedamos el dueño principal, el CEO de la empresa y yo me quedé de director de proyecto. Cuando por norma general un director de proyecto en un estudio de arquitectura tiene que tener una experiencia en base a 8 o 10 años prácticamente. Y eso son unas capacidades que tú debes de tener bastante importantes, porque tú tienes al final que controlarlo todo, tanto a nivel económico, a nivel proyectual, el trato con el cliente, que al final es lo más importante. Y ahí es donde yo tuve un punto de inflexión bastante importante, que dije, ahora sí estoy disfrutando de la arquitectura, porque estoy de coordinador de proyectos y sabiendo perfectamente cómo enlazar todos esos aspectos que componen un proyecto para dar el éxito no solamente a mí, sino al cliente, que al final es lo más importante. Yo cuando tengo esas reuniones con los clientes, yo siempre les digo, yo voy a hacer un proyecto como si fuese para mí. Evidentemente, captando lo que a vosotros os interesa, os gusta, pero yo voy a hacer un proyecto como si fuese para mí, como si el dinero viniese de mí. Y eso es lo que hay que transmitirle siempre al cliente, esa emoción, esa sabiduría de decir, el proyecto es mío, me siento contento de que sea mío y quiero que el éxito lo hagamos juntos, ¿vale? Por lo tanto, a través de esta breve historia, de ya sabiendo que los honorarios son prácticamente una mierda, ¿vale? Por así decirlo, ese periodo o ese bagaje de experiencia previa en la cual yo decía, vale, son 2,5 € la hora, pero yo estoy captando una experiencia brutal. No hace falta que yo pague por un curso de 2.000 €, sino sé perfectamente que me están explotando, pero es como si yo estuviese cobrando 10 € la hora, por poner un ejemplo. Yo estoy invirtiendo en mi experiencia 8 € y él me está dando 2.
y estoy logrando llegar a la meta que yo me propuse inicialmente. Porque mi meta fue, yo inicio de forma independiente, pero me tengo que poner un límite. Porque al final nosotros salimos de la vida universitaria muy tarde, con 24, 25, 26 años, y evidentemente nosotros nuestras metas, pues tener nuestra vivienda, tener nuestra familia, mantenernos, vivir bien, esa al final es la meta, creo que, de cualquier persona. En este caso mi meta fue 2 años, ¿vale? Yo dije, vale, si en 2 años yo no consigo llegar a lo que a mí me gustaría ser como arquitecto, yo evidentemente tendría que valorar la opción primera de estar en un estudio o en un estudio de arquitectura de gran dimensión, en la cual yo voy a ser un número más, pero sí voy a tener un honorario un poquito más alto. Después de estos 2 años, he tenido la capacidad de compaginar este estudio de arquitectura siendo director y coordinador de proyectos, junto con ser el CEO de mi propia empresa. A partir de aquí se abre un abanico de posibilidades enorme, porque el arquitecto, como os he comentado inicialmente, no solamente construimos casas. Al final, nosotros tenemos que saber un poco de todo. Un poco a nivel de construcción, a nivel administrativo, a nivel de ingeniero de cálculo de instalaciones, cálculo de estructura. Tenemos que saber un poco de todo e hilar todas esas partes para conseguir el éxito del cliente. Pues en este proceso de estos 2 años, compaginando este estudio de arquitectura, también he colaborado con otro estudio de arquitectura. ¿Cuál es la forma o, mejor dicho, cómo o cuál sería la siguiente meta? Vale, pues la siguiente meta, nosotros partimos de la base que a mí no me conoce nadie, porque al final el mundo de la arquitectura no significa que tú seas el mejor a nivel de marketing para promocionar tu marca, que es algo que nos sirve de apoyo. A nosotros al final es, como nosotros decimos aquí en Andalucía, el boca a boca, ¿vale? Mientras más te vaya conociendo la gente con tus propios casos de éxito, más te van a recomendar. Por lo tanto, a nivel de marketing, pues es una base de apoyo, pero no es nuestro punto fuerte. Pues yo empecé con proyectos muy pequeños, muy singulares, en los cuales he tenido bastante éxito por esa cercanía del cliente, que eso se ha ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Al final, todas las empresas, pues el que te recibe, o esas grandes empresas, te recibe el administrativo y tú al arquitecto no llegas nunca a conocerlo. Por lo tanto, yo creo que era esencial para ese crecimiento, ese primer contacto y ese contacto continuo con este cliente. Que te vea esa cercanía y que te preocupa realmente por su proyecto. Por lo tanto, eso a mí me ha derivado bastante trabajo a lo largo de estos años, en los cuales he visto y he observado que el crecimiento de mi empresa ha sido bastante aceptable. Por lo tanto, después de este periodo de estos 2 años, actualmente, desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, mi objetivo principal desde que entré en este estudio de arquitectura era mantenerme de forma independiente, que mi estudio de arquitectura fuese el que me generase mis propios ingresos y unos ingresos aceptables, ¿no? Pues puedo decir, evidentemente, que lo acabo de conseguir, inaugurando mi propia oficina, ampliando el equipo, que dentro de poco pues tendremos otros compañeros, que ya os comentaré de forma privada, y consiguiendo algunos proyectos de una gran envergadura que yo nunca me imaginé que los iba a tener, ¿no? Especialmente ayer firmé un chalet, hace 2 semanas firmé una vivienda que en este caso, los 3 que somos béticos, está justamente al lado de la Casa del Ópera, ¿vale? Por lo tanto, he conseguido proyectos bastante importantes, bastante singulares, motivacionales, que eso es lo importante, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos, volviendo a lo de antes, otro de los aspectos, aparte de la cercanía, es, yo lo que buscaba es un trabajo que no sea monótono, ¿vale? Que esto es algo que creo que para los emprendedores es fundamental, que es la monotonía. Yo no buscaba que durante toda mi vida estuviese en una empresa siendo un número, llegando a las 8 de la mañana y yéndome a las 6 de la tarde. O sea, al final se convierte en una rutina en la cual pierdes motivación
te puede afectar también a tu propia vida laboral. Y este mundo de la arquitectura nos ofrece una posibilidad que es bastante bonita, que es salir de esa monotonía. Si montas tu propio estudio de arquitectura de forma independiente, al final cada proyecto es completamente diferente. Por lo tanto, te estás envergando a grandes metas y diferentes metas continuamente, porque cada proyecto, como os he comentado, pues lo mismo tienes que hacer una vivienda, tienes que hacer un hotel, tienes que hacer incluso una peluquería, como algo tan singular, tan pequeño. Son metas completamente diferentes en la cual tú mismamente estás siempre motivado por estos proyectos, porque nunca ves algo tan parecido. Pues esto es muy importante porque a mí, después de todos estos años, como he realizado esa variedad de proyectos, pues me permite a mí abarcar muchos más proyectos en mi propio estudio de arquitectura, tener esa base de conocimientos que me ha ido faltando estos últimos años, que es completamente normal porque partimos desde esa experiencia cero o nula, y puedo decir que cualquier cliente que me venga con cualquier problema, después de este bagaje, pues ya sé perfectamente cómo ejecutarlo. Por lo tanto, salgo de esa monotonía, la cual me permite ser más productivo en mi propia empresa y realizar o trabajar un poco más de lo necesario. Que esto es otro punto bastante importante, que hago este breve inciso, que los arquitectos tú puedes cobrar hasta donde tú quieras, realmente, hasta que tu capacidad corporal dé de sí. Yo actualmente sí puedo decir que he logrado todas las metas, todos los éxitos que me he propuesto hasta ahora, pero es cierto que he perdido en calidad de vida, que eso es importante decirlo. Cuando tú empiezas por tu propia empresa de forma independiente, sin tener una base de apoyo, como por ejemplo un familiar que también sea arquitecto, o un conocido que sea arquitecto, o otro conocido que sea rico prácticamente, que te derive proyectos continuamente. En este caso yo parto desde que no tengo a nadie. Por lo tanto, es muy complicado. ¿Cómo capto mi primer cliente? Pues, ¿qué es lo que hago? Digo, vale, no tengo a nadie, pero tengo que conseguirlo. ¿Cómo lo hago? Pues me echo a la calle, hablo con tal persona, relaciono con cualquier tipo de persona sin conocerlo, porque yo siempre he sido una persona que muy tímida, que actualmente no lo soy, después de estos años de hablar con cualquier persona de cualquier tema e intentar venderme de la mejor manera posible, pues llegamos al momento que ya van llegando y ya no eres tú el que está buscando, sino ya vienen a ti. Pero es cierto que para lograr ese éxito, primero sin tener esa base de apoyo, tienes que echar muchas horas. Que al final yo decía, vale, no quiero estar 8 horas en una empresa, sentado en un ordenador, haciendo siempre lo mismo. Ahora mismo, pues os puedo decir que me levanto a las 8 o 9 de la mañana, que puede ser tarde para algunas personas, pero ahora lo veréis el porqué. Me levanto a las 8 o las 9, me siento en el ordenador, termino a las 3 de la tarde, a las 3 y media, 4 de la tarde, me vuelvo a poner y ya directamente hasta las 4 de la mañana. Por lo tanto, mi jornada de laboral actualmente es más de 12 horas, 12, 14, 15 horas. Al final duermo 3 horas al día, más la hora de comer, hora de cenar y media hora de desayunar. Parece una auténtica locura, pero ahí es donde yo hablaba de la motivación. Cuando te motiva algo, te ilusiona y sabes perfectamente que estás consiguiendo las metas que tú te propusiste en su día, no te pesa. Llegará algún momento que sí, pero esa es la siguiente meta que yo me he propuesto, ¿vale? Ya sé perfectamente que mi estudio funciona, que estoy consiguiendo todo lo que me he propuesto anteriormente. Ahora la siguiente meta, ya tengo un estudio de arquitectura asentado, vamos a dar el siguiente paso, que es buscar esa calidad de vida, que es lo que me va a dar a mí esa pequeña motivación más o ese salto más a lo largo de mi vida. Ya lograr de asentarme, pero siempre con esa motivación detrás. Pues esa es la siguiente meta que yo me he propuesto de aquí a otros 2 años, porque mis periodos al final son de 2 en 2 en 2, ¿vale? Pues, como bien vosotros sabéis, al final, pues, yo estoy siempre trabajando. Siempre que me preguntáis, pues mira, estoy en el estudio, estoy en tal obra,
no puedo salir porque tengo que hacer algo, tengo una entrega, de lunes a domingo, pero sí es cierto que no pierdo esa motivación. Al final, a mí me encanta lo que hago, sé completamente que es un acierto lo que he hecho hasta el momento, que si algún día pues cabe la posibilidad de que no vaya tan bien, bueno, pero al menos no me he quedado con la incertidumbre de no haberlo hecho, que eso es lo importante. Yo por eso mismo siempre a todo el mundo le digo, antes de ser un número más en una empresa, comiénzalo por ti mismo. Si tú crees que tiene una capacidad, porque creo que todo el mundo tenemos capacidades como para montar nuestro propio negocio, inténtalo. Somos jóvenes, sabemos que actualmente la vida nos está haciendo que los jóvenes salgamos un poco más tarde, tanto de nuestras casas como al mundo laboral. Inténtalo, es lo más importante al final. Por lo tanto, yo brindo a que todos los jóvenes emprendan su propio negocio, que al menos lo intenten, que se pongan un periodo de tiempo pequeño, pero que lo intenten, y que se emprendan y que se pongan esas metas y que den todo de sí para lograr ese éxito, que al final es confortable, porque dices, hostia, lo que he conseguido en estos 2 años, ¿no? Es que al final es muy bueno, tío, lo que estás comentando, porque es verdad que tú lo ves desde el punto de vista emprendedor, pero también hay que abogar a que tú has encontrado tu propósito, que esto ya lo hablamos Ale y yo en una tertulia, pero quizá el propósito de un chaval puede ser, no sé, ser mecánico de Fórmula 1. Al final está trabajando para otra empresa, pero es lo que a él le llena. Entonces creo que cada uno tenemos que buscar lo que nos llene. En tu caso lo has encontrado bien. No sabemos si en el futuro lo seguirás viendo, pero bueno, de momento estás en ese camino y es muy bonito que lo cuentes así con esa ilusión. Acabas de hacer una introducción increíble, o sea, todas las preguntas que Alejandro y yo teníamos las has ido diciendo tú por ahí, así que creo que podemos ir a las chichas directamente. Y has comentado algo que a mí me ha gustado mucho, que era cómo hiciste tu primera venta siendo una persona tímida. Me interesa eso, el cómo dice David, venga, me pongo de los nervios, me pongo blanco hablando con la gente, pero voy a salir fuera. ¿Cómo te mentalizaste para eso y qué consejos le darías a alguien que tiene que vender su producto, tiene que mostrarse al público y cómo captar esos primeros clientes? Vale, pues mira, eso os lo respondo muy rápido. Después de este periodo psicológico que os comenté, de este tratamiento psicológico durante varios meses, yo perdí una de las preguntas que me hacía el psicólogo siempre, ábrete hacia la gente, ¿vale? Por lo tanto, lo intenté. Me dijo, no tengas miedo, porque al final tú te tienes siempre que que enfrentar a tus propios miedos. Pues yo lo hice. ¿Cuál fue mi paso para conseguirlo? Estuve en un catering de boda, que especialmente lo he compartido con Pablo, en el cual pues el trato con el cliente es un poco más cercano, por lo tanto ya vas perdiendo esa timidez. Después empecé varios bares de copas, discotecas, restaurantes, que ya el trato con el cliente es un poco más cercano, que es completamente independiente del mundo de la arquitectura. Pero al final, para yo seguir creciendo y ser de forma autónoma en mi propia casa, yo necesito pues tener mis propios gastos, mi coche, mi querer comer fuera, tener esa capacidad de yo decir, no tengo que depender de nadie. Por lo tanto, este periodo en la hostelería me sirvió mucho para trasladarlo al mundo de la arquitectura. Por lo tanto, mi primer cliente, además muy curioso, os va a resultar bastante interesante, mi primer cliente lo adquirí en el propio bar de copas, aquí en Dos Hermanas. Yo estaba, pues, haciendo cachimba, poniendo copas, y escuché una conversación de 3 constructores que se estaban tomando en su copa un sábado, ¿vale? Y yo, no sé si lo hice mal o bien, pero me metí en su conversación, porque estaba escuchando temas de obra, pues, por ejemplo, una cimentación, ¿no? La estaban realizando de forma inadecuada, y le dije, mira, perdona por molestarme, pero yo creo que esa no es la posibilidad o la ejecución correcta. Por lo tanto, ya tuve una breve discusión, entre comillas, con estos 3 constructores y les pareció aceptable la forma o la metodología de llevar a cabo esa ejecución. Pues me dijeron, hostia, ¿tú quién eres? Y yo les dije, no, yo soy estudiante de arquitectura, finalizo dentro de un año, tal y cual. Les dejé mis datos, me dieron su número de teléfono y me olvido de ellos, ¿vale? Pues una vez que inicio yo, bueno, termino mi formación académica, empiezo en este estudio de arquitectura, me llega una llamada. Digo, hostia, ¿quién es? Me dice, ¿sí, David? Digo, sí. Dice, mira, soy Antonio, soy el cliente del bar que estuvimos hablando en el mundo de la construcción, tal y cual. Dice que tengo un proyecto en San José de la Rinconada, aquí en Sevilla,
que es para una familia necesitada. Pues por desgracia esta clienta pues sufrió un ictus antes de que naciera su propio hijo, y hay que adaptarle su vivienda y hay que adaptar también una planta más para que sus familiares puedan vivir en él. Digo, hostia, es un proyecto emocionante, porque al final no es solamente construir, sino también eres conocedor de esas grandes historias que tiene el cliente. Y digo, pues manos a la obra. Ese fue mi primer proyecto, sin tener ni idea, porque al final los proyectos de rehabilitaciones son mucho más complejos que un proyecto de obra nueva. Tú partes sobre un suelo y lo construyes hacia arriba sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando del tema de rehabilitaciones, ya el proyecto se complica, porque tú no sabes cómo está compuesto arquitectónicamente esa vivienda, si puede tener problemas o no lo que tú vayas a resolver, y si a eso le sumas esa emoción o ese problema familiar que pueda tener esta familia, pues tú dices, hostia, lo tengo que pensar todo muy bien, porque yo ahí no voy a vivir, pero si van a vivir otras personas, y yo no quiero que mi trabajo sea inadecuado para esta familia. Por lo tanto, entré en un proyecto muy singular, es pequeño, pero muy complicado. Y fue a través de trabajar en la hostelería, que es algo completamente independiente al mundo de la arquitectura. Por lo tanto, yo me di cuenta que esa timidez hay que desprenderse de ella y hablar con cualquier persona, que todo el mundo me dice, yo, David, estás todo el día con el puto teléfono, todo el día fuera, hablando con uno, hablando con otro, te entrometes en las conversaciones de los demás. Sí, pero es que ese ha sido mi éxito. Al final, tengo una cartera de clientes, que algunos de ellos son bastante importantes, que ha sido a raíz de eso, de meterme en conversaciones, de yo estar tomándome algo y escuchar detrás mía una conversación de un cliente actualmente que tengo ahora, de escuchar una conversación de una obra tal y cual, y yo me entrometo en su conversación. Por lo tanto, es tan sencillo como perder esa timidez y enfrentarte a los miedos que tú hayas podido tener, y sin tener la vergüenza. Al final es tu propio marketing, que eso es lo importante, ¿no? Totalmente, tío. O sea, esto es un alegato a la valentía bastante bueno. A mí me ha encantado, sinceramente. Pero también en estas escenas habrás tenido muchos noes. O sea, habrás recibido muchos noes por parte de clientes. ¿Cómo tolera David ese no? Esa negación, esa frustración. ¿Cómo lo tolera ahora mismo? Mira, me encanta esa pregunta porque además lo tenía aquí apuntado, ¿vale? El mundo de la arquitectura, como os he comentado al inicio de este podcast, nosotros no cobramos tanto como piensa la gente. Por lo tanto, nos encontramos en un mundo competitivo en el cual a nivel económico es brutal, es como una competición. Y eso es cierto que se lleva bastante mal, porque os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Dos Hermanas, en Entrenúcleo, una zona con una afección de construcción bastante importante, me llegó un cliente y me dijo, mira, necesito montar una clínica dental y una vivienda, que sea una composición de los dos, ¿no? Para albergar esos dos usos. Digo, vale, me parece perfecto. Es un chalet enorme en una parcela de 600 metros cuadrados, un chalet que prácticamente puede valer €500,000. Digo, vale, ¿cuánto cobro? Pues ese es el dilema de siempre. Nosotros en el mundo profesional de la arquitectura tenemos unos honorarios libres. No tenemos unos honorarios marcados como, por ejemplo, mira, yo voy al dentista y sé perfectamente que una revisión son 50 euros. Pero en el mundo de la arquitectura no. Por eso mismo me ha encantado que me haga esta pregunta. Porque todo el mundo te llama, tengo este problema, tal y cual. Me puedo ver contigo, me puedo sentar contigo y me puedes decir qué es lo que necesito. Eso es una consulta. A nosotros ya nos tratan como consultores gratuitos, ¿vale? Tú sabes perfectamente, vas al dentista y llevas ya los 50 euros en la cartera. A nosotros los arquitectos llegan al estudio, te linchan de preguntas, se aprovechan de tu conocimiento y te dicen, vale, adiós y muy buenas. Pues en este caso singular de esta vivienda, sabiendo ya esa competitividad de esos honorarios libres, digo, vale, nosotros en el Colegio de Arquitectos tenemos una base de datos que sabemos perfectamente cuánto es la repercusión por metro cuadrado de lo que vale una obra. Es algo aproximado, porque sabemos ahora mismo que con el boom, pues los precios están completamente desorbitados y no hay Dios quien sepa perfectamente cuánto vale hasta un ladrillo, ¿no?
Pues en este caso, con esas tablas de datos, nosotros tenemos la capacidad para saber cuánto aproximadamente nosotros podemos cobrar. Pues evidentemente, como mínimo es un 4% del coste de la obra, ¿vale? Del presupuesto de ejecución de material de la obra. Y el máximo, hasta donde tú quieras llegar. Pues un arquitecto famoso, pues lo mismo te dice, como por ejemplo Frank Gehry, que es un arquitecto espectacular, dice, no, mis honorarios, o Calatrava, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que yo creo que puede conocer cualquier persona. Calatrava tenía con los ayuntamientos cuando se sentaban, es algo que me han ido comentando siempre incluso profesores, sus honorarios es el 50% de la obra. Que tú dices, hostia, ojalá llegas ahí, ¿no? Porque es alguien tan reconocido que puede cobrar lo que quiera. Por lo tanto, la gente se lo pagaba. Pues en nuestro caso es honorarios libres. Pues digo, mira, estoy empezando, yo creo que es aceptable, no un 4% no, porque me cuesta dinero a mí, que yo aparte de esta base de datos, yo siempre lo que hago es calcular mis costes. Gasto de gasolina, gasto de comida, gasto de tiempo, gasto de material. A partir de ahí veo la repercusión en tiempo de lo que puede estimar la obra, veo cuántos beneficios puedo sacar. O también poder rebajar el precio si este cliente me puede derivar proyectos en un futuro. Por lo tanto, este cliente, yo entendí que me podría dar de proyectos en un futuro, también es una zona muy importante como entre núcleos en la cual yo puedo darme visibilidad, digo, me bajo los honorarios. Vale, pues estamos hablando de que de un proyecto de 400.000, 500.000 euros, yo le iba a cobrar un 5%. Un 5% que es lo mínimo, ¿vale? Que en este caso, soy sincero, lo digo, eran 12.000 euros. 12.000 euros más el aparejador aparte, que eran unos 3.000 euros, 15.000 euros. ¿Eso dividido en cuántos meses? 12.000 euros no es en un mes, o sea, 12.000 euros dividido en cuántos meses. Exactamente. Pues mira, en este caso estamos hablando que la realización o la redacción de un proyecto está en torno a 3-4 meses. En este caso, cuando son casos particulares, ¿eh? Por norma general, los proyectos se redactan en menos tiempo. Pero en este caso, cuando tiene un poco de diseño de interior, entramos dentro del ámbito sanitario, que el cumplimiento de normativas es un poco más restrictivo. Digo, vale, 3 meses para la entrega del proyecto, tardamos un año para adquirir la licencia y después la obra, que la obra está en torno a 12 meses, 10 meses, 14 meses aproximadamente. Por lo tanto, ahí tenéis que ver que esos 12.000 euros en repercusión como mínimo 2 años es una mierda, ¿vale? Pero digo, vale, me sirve a mí como tema de publicidad, por así decirlo, que yo pueda poner mi cartel, que la gente en Entrenúcleo me vea. También tengo otro cliente en el cual él puede hablar de mí. Digo, vale, estoy empezando, no creo que deba de cobrar tan caro. Me siento con él y me dice, David, tenemos que hablar porque creo que te has pasado. Digo, hostia, ¿cómo me he pasado? Porque yo al principio, pues, es lo típico, pues te vas a un conocido. ¿Tú cuánto cobrarías por este proyecto? Te vas a este estudio de arquitectura que me ha sido un apoyo fundamental. ¿Tú cuánto cobrarías? Él me dice, no, yo 25.000 euros aproximadamente, 25 30. Digo, hostia, pues entonces estoy muy bajo. Pero bueno, venga, vamos a intentarlo porque lo necesito. Necesito tener un proyecto de esa envergadura tan importante y tan considerable. Me siento con él y me dice, no, que hay un estudio de arquitectura aquí en Dos Hermanas que me ha presupuestado 9.000 euros con el aparejador incluido. Digo, pero vamos a ver, qué auténtica locura la competitividad del mercado. Te enfadas contigo mismo, pero evidentemente tú no le puedes transmitir eso al cliente, ese enfado, porque al final va a decir, hostia, vaya formas que me estás transmitiendo, ¿no? Pues tú con toda la tranquilidad del mundo tienes que saber o decidir si bajar tu precio, quitarte valor a ti mismo, que eso es lo importante, o decir, mira, que lo siento, pero mi precio es el que es, yo no puedo bajar más. Pues es algo que debatí muchísimo porque es un proyecto bastante importante. Bueno, importante para mí porque estoy empezando. Era bastante importante en su momento y creo que me iba a dar un valor a mi estudio de arquitectura, pues que yo lo podría mostrar a esa cartera de clientes futuras, ¿no? Pues yo decidí no cogerlo, me dolió bastante, lo pensé muchísimo, debatí conmigo mismo esas posibilidades, incluso ese ahorro económico para yo poder realizar el proyecto, pero evidentemente hasta ese precio que le dieron, que estamos hablando que estaba cobrando el arquitecto un 2% de la obra, que yo sinceramente no cubre ni los gastos de la oficina, porque al final una oficina como mínimo 400 euros al mes, aproximadamente 500, depende de la zona donde estés, no cubre ni los gastos de una oficina.
Por lo tanto, ese estudio de arquitectura, que es muy reconocido aquí en Dos Hermanas y en Sevilla, si digo, hostia, si este gran estudio de arquitectura que lleva proyectos importantes cobra esto, ¿cuánto cobra la gente? Digo, me parece brutal esta competitividad por coger un proyecto. Y ya no es eso. Ya voy incluso a responder una pregunta que quizás lo podéis hacer vosotros. ¿Cómo consigue la gente o otros estudios de arquitectura sus propios proyectos? Yo, después de la experiencia que tengo, sinceramente es a través del engaño. Y es difícil decirlo y es duro decirlo porque ayer exclusivamente, os pongo el ejemplo de este caso, ayer exclusivamente, con una reunión con un promotor, le digo, vale, él tiene 2 estudios de arquitectura más, por lo tanto tenemos que competir entre 3 estudios de arquitectura, que ellos al final, los promotores que van a mirar, ¿cuál es el más barato? Actualmente vivimos en una sociedad en la cual no nos importa nada más que no sea el tema económico. Da igual lo que tú le presupuestes, si eres mejor, eres peor, siempre el más económico. Que de ahí vienen esos errores constructivos, como hemos podido observar en las noticias estos últimos años, de esa mala elección de ese arquitecto o los técnicos que tú hayas podido firmar. Pues en este caso, este estudio de arquitectura le ha presupuestado solamente la redacción del proyecto, junto con otros aspectos que no tienen nada que ver en el proyecto, y le da un presupuesto muy bajo. Y claro, yo le digo al cliente, pero vamos a ver, ¿cómo un arquitecto te presupuesta tu obra sin darte presupuesto de la dirección de la obra? Entonces, ¿qué? ¿El arquitecto no va a estar en la obra? Por lo tanto, cuando yo te dé mi honorario y veas que es más caro, vas a decir, hostia, este lo quito de en medio, porque es mucho más caro. Pero es lo que le digo. Digo, compárame lo mismo. Si él te ha presupuestado solamente la redacción del proyecto, presupuéstalo tú. O sea, compárame a mí con lo que yo te cobro con la redacción del proyecto. No ves el precio total. Al final es lo que me han enseñado a mí. Vamos a comparar lo mismo. Vamos a comparar peras con peras. No vayamos a comparar una pera con un melón. ¿Vale? Pues digo, léete bien el presupuesto y cuando yo te lo entregue, por favor, si tienes alguna duda, dímelo, porque no vamos a presupuestar lo mismo. Yo me niego en absoluto a engañarte, porque sé perfectamente que te estoy dando un precio muy bajo y cuando tú firmes el proyecto conmigo, vas a estar de forma obligatoria a que yo te lleve la obra. Por lo tanto, como yo no te lo he presupuestado anteriormente, te voy a decir, pues aquí te la voy a meter gorda. Todo lo que yo me he ahorrado para conseguirte el proyecto, aquí es donde te voy a meter ese suplemento de la leche. Por lo tanto, te va a salir mucho más caro que otros estudios de arquitectura que te han presupuestado el proyecto completo. Por lo tanto, vivimos en una sociedad basada prácticamente en el engaño. Porque todo el mundo, por coger, en este mundo de la arquitectura, por coger un proyecto, no se podéis hacer una idea de ese engaño que le transmiten a los promotores, en el cual yo prefiero perder un proyecto antes que engañar al propio cliente. Porque al final nosotros tenemos, pues como por ejemplo un médico que tenemos un compañero que es médico, un amigo en concreto que es médico, no puede engañar a un cliente por decirle, no te tómate esta medicina que es mucho más económica, de la cual yo me voy a llevar beneficio después. Él no le puede decir eso, evidentemente. Él le tiene que decir la realidad, porque esa familia tú tienes que trasladarla como si fuese tu propia familia. Esa familia va a vivir ahí durante mucho tiempo y es el proyecto de sus sueños. Por lo tanto, no les engañes. Sí, pero yo creo que toda esta mala praxis, aunque tiene cabida y el engaño tiene cabida en nuestra sociedad hoy en día, al final yo creo que cae por su propio peso, ¿no? A mí me parece muy bien esto que nos estás comentando y que estás haciendo, porque además uno cuando crea una marca personal, cuando crea un proyecto, cuando crea algo que lleva su nombre detrás, lo crea con unos valores y con unos valores de pertenencia de la propia persona, ¿no? Y creo que es inevitable para mantener algo en el tiempo que todo lo que hagas esté acorde con esos valores. Por lo tanto, el tema de no bajar tu presupuesto a menos de lo que tú quieres me parece súper honorable y, por supuesto, hablar de cara al cliente es lo que te va a traer en el futuro más clientes. Al final, lo que tú has dicho, el boca a boca es como lo vas a conseguir. Lo que pasa es que hay una cosa, tío, que sí que me ha chirriado un poco, que es que el cliente, ¿no? Bueno, es verdad que la mayoría sí que vamos a solamente el precio,
Pero en cuanto a arquitectura, ¿hay alguna especialidad, algo que le ofrezcáis al cliente, algo que se esté demandando un poco más, en el cual pueda ser un poco diferencial con la competencia en estos momentos? Vale, pues respecto a esto, es cierto que actualmente, aparte de la competitividad que tenemos todos los arquitectos, actualmente tenemos que implementar nuevas metodologías en las cuales brindo por todos esos estudiantes y esos jóvenes que tenemos esas capacidades que quizás esos estudios de arquitectura con más experiencia, que tienen una mayor edad, no tienen esa capacidad de realizarlo, ¿no? En este caso, digo especialmente el tema del 3D, la metodología BIM, cómo mostrarle tú el proyecto real al cliente antes de ejecutar la obra. Por lo tanto, si me seguís todos en las redes sociales, lo veis y demás, incluso os he enseñado vídeos a vosotros, yo siempre tengo la capacidad de, o bueno, doy siempre la opción, incluso muchas veces lo regalo para gastar al cliente, de realizar un modelo 3D en realidad virtual. Por lo tanto, yo lo siento aquí conmigo, le pongo en la pantalla y les muestro cómo sería su proyecto en la realidad. Y se ve perfectamente hasta la mínima toalla en el baño, el sofá que ellos quieren perfectamente, la luminaria que ellos necesitan, todas esas capacidades que ellos me han ido transmitiendo a lo largo de esa redacción del proyecto o a esa elaboración de anteproyectos, pues yo se los muestro en un 3D, una red virtual. Es como si fuese un juego. Siempre todo el mundo me dice, estás jugando a los Sims. No es que esté jugando a los Sims, o sea, es algo más realista que los Sims, ¿no? Son infografías. Pues con esas infografías, los clientes saben perfectamente cómo es la percepción del espacio de los interiores. Por lo tanto, saben si les gusta o no les gusta. Eso antiguamente no. Antiguamente te daban un plano y si tú no entiendes de plano, pues esto es lo que hay. Esta es tu vivienda. En este caso no. En este caso aumentamos la calidad, bajamos los honorarios, que eso es importante siempre decirlo, aumentamos esa calidad en los proyectos para que el cliente sepa perfectamente qué es lo que queremos. Un caso reciente, por ejemplo, ya que somos del Betis, ¿no? El campo de fútbol del Betis. Sabemos perfectamente cómo va a ser en la realidad en un futuro. El campo del Madrid, por ejemplo, también dieron un recorrido virtual de cómo iba a ser el proyecto en un futuro. Por lo tanto, esa metodología a mí me ha servido como un apoyo fundamental para ganar todos esos clientes. Y además me ha llegado mucha gente en la cual me dice, yo no quiero un proyecto, yo solamente quiero que me hagas un 3D para saber cómo puedo amueblar mi vivienda. Por lo tanto, ahí se abre otro abanico, diseñador de interior, que yo no lo tenía implementado dentro de mi servicio. Digo, hostia, es cierto que con esta nueva metodología, BIM, 3D y demás, yo puedo meter diseño de interior y que sepa perfectamente cómo poder amueblar su vivienda, cómo buscar o crear esos espacios que tú quizás en tu mente no lo tengas visualmente. Digo, pues vamos a abarcarnos a ello. Ahora aquí se abre otro abanico de posibilidades, porque al final el mundo de la arquitectura es muy amplio. Pues digo, vale, no tengo ni idea, ¿cómo lo hacemos? Voy a ver cursos, máster de, por ejemplo, en Revit, que es un nuevo programa que es fundamental al final en la arquitectura. Voy a ver cuánto cuesta. 6.000 euros, el más barato. Digo, hostia, son 6.000 euros, te lo tienes que pensar bien. Digo, vale, pero es que tenemos otra herramienta fundamental, es YouTube o Internet. Vamos a ver cursos de YouTube e Internet. Por lo tanto, a través de, o bueno, en estos 2-3 últimos años, a través de estos vídeos, pues he aprendido 3-4 programas fundamentales como 3ds Max, Revit, Rhino, Escape, V-Ray. Hay un montón de programas de diseño en realidad virtual que te abren el abanico de posibilidades en tu negocio. Pues digo, vamos a ver los cursos y en vez de invertir económicamente, invierto en tiempo. ¿En tiempo por qué? Porque al final es lo que hemos observado todo el mundo que hemos estudiado en la universidad. Sí, te dan una base, pero tú hasta que no lo lleves a la realidad, tú no vas a aprender. Por lo tanto, tú vas a hacer un máster en Revit para que te enseñen a diseñar en 3D o a calcular estructuras o instalaciones, y tú hasta que no lo lleves a la realidad no lo vas a saber. Por lo tanto, ¿qué es la realidad? Me estoy viendo un vídeo en YouTube y lo estoy haciendo sobre la marcha. Y voy a hacer lo mismo y lo voy a aplicar. Esa metodología que me están implantando lo voy a aplicar directamente. Por lo tanto, esa fue mis herramientas para seguir creciendo, que es lo que a todo el mundo. No hace falta que inviertas económicamente, invierte en tu tiempo, en un tiempo necesario.
En el podcast hemos abogado mucho por eso, tío, por la capacidad que tienes de aprender siempre y de la persona que triunfa es la que se sigue formando. Desde mi punto de vista, creo que desde de Ale también. Y todas las personas que vienen aquí, casi todos siguen esa sintonía. Entonces creo que es algo muy bueno. Y hablando de aprendizaje, tío, y diciendo ya temas de 3D y demás, me viene a mí la duda de, ¿es posible aplicar inteligencia artificial a temas de arquitectura? Mira, actualmente es un tema muy innovador en la cual muchos estudios de arquitectura lo están haciendo. Están implantando esos servicios de inteligencia artificial en la cual la mayor parte de ellas son de pago, pero sí es cierto que yo al menos estoy en contra. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo he crecido yo? ¿Cuál es mi origen? Esa cercanía con el cliente. Yo es muy fácil decirle a un programa, mira, tengo un proyecto con estas calidades, necesito pues esta vivienda o peluquería o lo que sea, el proyecto que sea, necesito esto y que te lo haga. Te lo va a hacer a su forma, como le gusta al programa realizarlo. En mi caso, pues en mi caso, yo quiero esa cercanía con el cliente, que sepa perfectamente que el proyecto es único para él, que no viene a través de un programa. Y un programa nunca va a saber las capacidades o las necesidades que tenga este cliente, porque al final no tiene ese sentimiento hacia el proyecto, no sabe perfectamente qué es lo que necesita. Sí, tú se lo puedes decir, necesito 3 dormitorios, un baño, una cocina y un comedor. Sí, pero hazme lo tuyo. Y eso la inteligencia artificial, no, la inteligencia artificial te lo va a poner muy bonito para que tú vendas tu proyecto, pero no es único para ese cliente. Por lo tanto, tú le tienes que trasladar al cliente que el proyecto tiene que ser para él, no para cualquier persona. Perfecto, tío. O sea, una gran reflexión también. Yo siempre digo que la inteligencia artificial son herramientas, nunca sustitución, pero que para según qué profesiones sí que nos podríamos ayudar mucho. Hemos hablado antes, bueno, nos has comentado que, que ahora mismo sí que eres rentable con DLC de arquitectura, ¿no? Con el estudio que tienes. Pero ¿cuánto te costó, tío, llegar a ser rentable? ¿Cómo fueron esos inicios? Sé que tuviste que compaginar con el otro estudio que tenías antes, pero ¿en cuánto tiempo llegaste a ser rentable? Mira, el primer año, hablamos ya de cifras directamente, el primer año yo en este estudio de arquitectura ganaba 2,5 € la hora, echaba prácticamente 7-8 horas al día, y mi propio aprendizaje en mi propio estudio de DLC era gratis. Por lo tanto, tenía que compaginarlo para llegar a final de mes, poder pagar mi coche y demás con la hostelería. Al cabo del año y medio, yo me desvinculo de la hostelería. ¿Por qué? Porque me van entrando pequeños proyectos a mi estudio. Por lo tanto, el ingreso en este pequeño estudio de arquitectura donde estoy de colaborador, me suben el sueldo a 6 € la hora y yo aparte genero un ingreso de 4 o 5 € la hora, que al final de mes estaba en torno a 1.000 euros. 1.000 euros. Yo tenía de gastos unos 600, 700, porque me tengo que hacer autónomo, evidentemente. Sí es cierto que por suerte el autónomo el primer año es muy económico, me tengo que dar de alta en el colegio de arquitectos, mi seguro de responsabilidad civil, el coche, al final todo, ¿no? Tenía de gasto unos 600, 700 euros y yo ganaba 1.000. Sigue siendo muy poco, pero tienes siempre que pensar que cuando tú inicias tu primer proceso de emprendimiento, el inicio tienes que perder pasta, sinceramente. Porque tú tienes que invertir, tú vas a ganar menos, pero tienes que invertir mucho más para que tu empresa genere más económicamente en un futuro. Por lo tanto, yo ese primer año estaba ganando en torno a 1.000. A los 2 años me vuelven a subir el sueldo en el estudio donde colaboro, porque es cierto que ya tengo más responsabilidad, en torno a 8,5 € la hora. Sigue siendo muy poco, ¿vale? Pero es cierto que yo me satisfago de esa capacidad de cómo llevar su propio negocio. O sea que yo al final estoy llevando dos. Que sí estoy cobrando 8,5 €, pero él me está transmitiendo a mí unos valores de la construcción que a mí también me aportan en mi propio negocio. Por lo tanto, estoy invirtiendo también una parte económica con él. Pues 8,5 € ahí y yo ya empiezo a facturar en mi propio negocio en torno a 700, 800. Ya estamos hablando de unos 1.400, 1.500, que es un sueldo base de cualquier trabajador en una fábrica o cualquier cosa, ¿no? Pero sí es cierto que todo el mundo me decía, hostia, es que después de tantos años de carrera
tantas horas de trabajo al día, sigues cobrando poco. Es cierto, pero es que tú tienes que invertir en tu propio negocio. Al final todo el mundo, incluso las grandes empresas, siguen invirtiendo en sus propios negocios. Por lo tanto, tú siempre tienes que tener un mínimo económico de pérdida, entre comillas, para tú seguir creciendo. Pues ya a los 3 años, 4 años, hablamos ya de la actualidad, hemos ido creciendo poco a poco, de ganar 400, 800, 1500, vamos a dar un paso. El siguiente paso, ya me entran muchos proyectos a mí, una cantidad de proyectos bastante importante, en el cual yo ya me desvinculo un poco más de este estudio de arquitectura donde yo comencé, que se lo agradezco muchísimo, porque gracias a este estudio estoy donde estoy actualmente, en el cual este estudio me deriva unos 400, 500 euros mensuales, compagino llevando negocios, por ejemplo, de la hostelería, siendo encargado en algunos negocios de bares de copa, que eso también me genera un ingreso de 300, 400 euros mensuales, y aparte mi propio negocio, que aquí es donde, con esta cartera de proyectos que me han ido entrando por esa cercanía, esa captación de clientes, que tienes que invertir tu tiempo, porque para conseguir un proyecto equivale a decirle al cliente, sí, te tienes que gastar 100.000, 200.000, 300.000 euros, 50.000 euros. Para ellos es todo su poder adquisitivo económico. Es muy complicado, por lo tanto tienes que invertir 1 mes, 2 meses para conseguir ese cliente. Eso es pérdida de tiempo, que después tienes que valorarlo. Por lo tanto, estamos hablando ya de 800, 900 con esos trabajos secundarios, y en mi empresa, pues estos últimos meses, estamos hablando que hemos estado facturando en torno a 2, 3, 4.000 euros mensuales. Por lo tanto, cuando estamos hablando ya de 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. De ahí, pues evidentemente tenemos que quitarle el gasto del coche autónomo, tal y cual, que actualmente los gastos ya van subiendo. Tienes tu propia oficina, el coche, los gastos de tiempo para adquirir clientes, llamadas administrativas para tú continuar mejorar tu empresa. Es cierto que tengo 1.100, 1.200 euros de gasto, pero ya estoy facturando mucho más de lo que yo ganaba antes. Es más, el mayor ejemplo, el primer año, la facturación del año fue en torno a 8.000, 9.000 euros, que estamos hablando no del periodo completo de los 12 meses, sino estamos hablando de unos 8 o 7 meses, 8.000, 9.000 euros, que es una auténtica basura, estamos hablando en bruto, no neto. El segundo año generé el doble, unos 20, 22. El tercero, estamos hablando de cerca de 30. Creo que fue 30 facturación en bruto, unos 32, 34, que ese ha sido este último periodo de este último año. Y actualmente, a día de hoy, en lo que gané el año anterior de esos 30, yo ya lo he facturado este año. Por lo tanto, estamos a principio de año. Mi facturación este año, entiendo que, si todo sale bien, evidentemente, ojalá tocamos madera a todo el mundo, es el doble del año anterior. Este año, pues espero, mi objetivo es llegar a los 50, 60. Y a partir de ahí, me da igual subir más o subir menos. Ya con esta calidad económica, yo ya sí me puedo mantener. Por eso mismo, mi meta, volvemos a lo de antes, ya es ganar en calidad de vida. Ya consigo un sueldo estable al final de mes, ahora ganamos en calidad de vida. Que ese es el siguiente objetivo. Ya no quiero generar más. Y de ahí lo más importante, la metodología que le digo a todo el mundo, a los pequeños emprendedores: para que te explote alguien, te explotas tú mismo, que es lo más importante. Eso es una frase que también decimos mucho nosotros, que si no tienes sueños o no estás luchando por cumplirlos, seguramente estás luchando por cumplir los sueños de otros. Ahora mismo tú horas al día le estás echando más de las que tienes, pero por tu propio sueño. Y se está viendo reflejado. Y además tú nunca has dejado de echarle horas aún no teniendo resultados. Porque como hemos visto, has tenido resultados y meses de ganar 400 euros y 300 y 500 y mantenidos en el tiempo. Pero ahí seguías echándole horas y ahí seguía pico y pala. ¿Cuáles fueron esos hábitos que tú seguiste para seguir trabajando tan duro, o esa mentalidad que tuviste? Si tuvieras que dar algunos consejos a esta gente que te está escuchando, ¿qué le dirías? Pues mira, fundamentalmente el principal apoyo son tanto amistades como la familia, porque al final es duro que cuando tú emprendes de forma obligatoria, y es necesario tener esos casos de errores, ¿no? Esos casos de no éxitos. Es completamente necesario, porque a partir de ahí tienes esa capacidad de remontar la situación
de aprender de esos errores que ha pasado. Por eso mismo me encanta vuestro podcast de Todo se aprende. Y a través de esos errores mejorar algo que no funcionaba anteriormente. Por lo tanto, hay que continuar. Al final, si tú tienes una meta, la tienes que cumplir, siempre y cuando los objetivos sean razonables en el tiempo. No quiere decir que si yo en estos 2 años no he conseguido absolutamente nada, facturando esos 400 euros al mes, digo, pues no es viable, me tengo que ir a otro sitio, es lo más lógico. Pero lo más importante, tienes que continuar con esa meta o esa ilusión que a ti te haga. Es completamente necesario. Y además tener un compromiso contigo mismo, que al final es lo más complicado, porque a los emprendedores, cuando tú no tienes una obligación por delante, si es solamente que lo haces por tu propia iniciativa, muchas veces cuesta mucho más trabajo. Que a mí siempre me dicen, no, es que muchas veces tú estás algún día por ahí, es un martes por la mañana y tú deberías estar trabajando. Pues no, porque me ha acostado a las 6 de la mañana y si me apetece levantarme a las 10, me levanto a las 10. Al final yo soy libre. Salgo de esa monotonía de un trabajo tradicional como puede tener cualquier persona. Yo si quiero empezar hoy a las 11 de la mañana a trabajar, empiezo a las 11. Y si hoy no quiero trabajar, no voy a trabajar. ¿Pero por qué? Porque yo sé perfectamente que yo me organizo yo mismo, tengo esa libertad de realizar lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya me lo he ganado anteriormente. Me lo he ganado anteriormente. Y al final no me quema, porque si hoy decido pues no trabajar, pues digo, pues mira, mañana trabajo, en vez de hoy trabajar 0, mañana trabajo 12 horas. Y voy contrarrestando. Yo al final tengo la libertad de gestionar mi tiempo como yo quiera, que eso al final, para la calidad de vida, muchas veces es mucho más necesario. Y también me parece muy bueno y creo que es una pildorita, vamos, ha soltado varias píldoras, o sea, desde mi punto de vista. Una de ellas es la importancia de cuando empiezas no buscar el dinero, sino buscar los aprendizajes, porque es verdad que incluso yo abogo a, si tú puedes entrar a una empresa, conoces a alguien, tú cobrabas 2,5 €, pero aunque vaya gratis, tío, si esa persona te va a dar unos aprendizajes que quizá en el futuro te van a subir un escalón superior y estamos en el momento de aprender. Y otra cosa que también la hemos hablado Ale y yo mucho aquí es el tema de ponerte objetivos, ¿no? El tema de decir, venga, en esta fecha o en un espacio de tiempo concreto. No decir, de mayo quiero tener 60.000 € en fondos de inversión. No, tú dices, en 2 años quiero que mi empresa genere esto, que mi calidad de vida sea esta. A ti te fue bien, pero tú tenías en la mente un plan B si en esos 2 años no hubiera ido como ha ido. Sí, esa pregunta es grandiosa, tío. Mira, te voy a explicar lo que yo entiendo sobre los plan B, ¿eh? Mira, antes de la época universitaria terminamos bachillerato, hacemos selectividad y tenemos que poner las carreras que nosotros queremos hacer, ¿no? En un futuro. Pues mira, para que tú veas lo que yo entiendo de un plan B. Yo la única carrera que puse fue arquitectura. Arquitectura. No tenía un plan B. Es o lo hago sí o sí o prefiero no hacerlo. Ese es mi objetivo, al final siempre, ¿no? Porque si tú haces algo que no te gusta, porque ese plan B tú lo pones porque no te gusta, porque no te queda más remedio. Tú siempre tienes que luchar por el plan A. Pero es cierto que evidentemente tienes que tener la realidad de que el plan A nunca, algunas veces no funciona, ¿no? Pero lo tienes que intentar con todas tus ganas y de nunca pensar en ese fracaso. Que eso es importante también. ¿Por qué? Porque si tú piensas en ese fracaso, tú ya tienes esa vía alternativa. De decir, bueno, si no lo consigo, me voy al plan B. No, piensa en tu plan A siempre. Que cuando tú fracases en el plan A, tenemos la capacidad actualmente en esta sociedad de que hay multitudes de trabajos, tío. Que yo se lo digo a todo el mundo. Digo, intenta mejorar siempre. Si no te gusta tu empresa o tu trabajo, abandona, intenta buscar lo que te guste. Porque evidentemente nosotros los universitarios tenemos esa posibilidad de, si nosotros, por ejemplo, tú, enfermero, ingeniero, si tú no quieres trabajar de lo tuyo, nosotros tenemos la capacidad de trabajar en cualquier sitio. El mundo de la hostelería, yo en el mundo de la hostelería lo he ganado también bastante bien. Pues mira, pues es una alternativa. Si no me va bien en el mundo de la arquitectura, pues ese tiempo que yo voy invirtiendo para poder conseguir otro objetivo que yo me planteé, me voy a la hostelería. Se gana también bastante bien y es el trabajo igual de digno que un arquitecto, un médico, enfermero, ingeniero. Los trabajos son iguales de dignos. Lo único que, si tú te planteas una opción B, dices, estás quitándole valor a esa opción A. Y siempre te tienes que enfrentar a estas situaciones tan controversas, ¿no? Pero bueno, en este caso,
yo le recomiendo a todo el mundo que dé todo de sí para que plantee y logre ese plan A. Que nunca se planteen esas alternativas. Que sé que puede ser un error, esa es mi percepción, ¿eh? También, tío, una cosa que valoro mucho de ti y que creo que la gente puede aprender mucho de esto, es que David no es la persona que tenga más conocimientos y habilidades del mundo, creo yo. Es decir, David lo que tiene es una actitud que se come a todos los que estamos alrededor de él. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque el éxito es esa fórmula mágica de que es conocimientos más habilidades por actitud. Como ha dicho, ha repetido un curso, ha tenido seguramente varios errores, seguramente no sea esa persona erudita de la clase, pero con actitud, más con los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y él mismo yendo poniéndose, al final ha labrado su propia carrera de éxito, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante y muy loable de destacar, ¿no, tío? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no destaco, yo quizás no sea capaz. No, no, lo único que hay que poner es todo en el asador, como tú lo has puesto. Y al final ahora está recogiendo los frutos. Mira, yo te hago un breve hincapié sobre esto último que has dicho. Es cierto, yo a todo el mundo se lo digo. Mira, no soy experto en cálculo de distracciones, soy realista, no soy experto en cálculo de estructura, no soy experto en muchas cosas de la arquitectura que son importantes, pero al final en lo que sí tienes que ser experto es en que ese proyecto sea un éxito. Que si no lo haces tú tengas la capacidad de decir, si yo no sé hacerlo, voy a intentar que alguien me lo haga para que yo llegue al éxito. Al final tú eres un coordinador, que yo evidentemente todos mis proyectos los calculo yo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, entiendo, ¿no? Pero no tengo esa capacidad o esa inteligencia que puede tener un ingeniero, por ejemplo, ¿vale? Los ingenieros industriales saben perfectamente mucho más de cálculo, tanto de instalaciones como de estructura, que nosotros, los propios arquitectos. Nosotros, los arquitectos, al final, tenemos que saber un poco de todo y organizar que todos esos puntos lo englobemos en un único punto y que ese punto sea un éxito. Por lo tanto, yo evidentemente, yo a todo el mundo se lo digo, pues mira, pues de esto no entiendo, pero si no entiendes, apréndelo. Apréndelo y lo que tienes que enseñar es que te superes a ti mismo y aprenderlo por ti mismo, no dependas de nadie. Tú al final tienes que saber perfectamente cómo gestionar cada punto que tú no seas experto. Al final es muy complicado que cualquier persona sea experto en cualquier ámbito. Porque estamos hablando de, por ejemplo, tengo aquí varios arquitectos apuntados, en los cuales son fantásticos, ¿no? Frank Lloyd Wright, un arquitecto que es fantástico, que coincidió con la época también de Le Corbusier, ¿vale? Son dos arquitectos fantásticos y los dos tienen metodologías completamente diferentes. Quiere decir que cada uno, o sea, que son expertos en su ámbito, no. No es que sean expertos, cada uno intenta aportar algo de su sabiduría para conseguir ese éxito. Por lo tanto, eso es lo importante, no hace falta saber de todo. Es más, un caso reciente de hace aproximadamente 2 meses que cerré la obra, me entró una vivienda en el centro de Sevilla que se caía prácticamente y yo ese tipo de obras yo no lo he hecho en mi vida. Yo me emergí en un proyecto sin tener absolutamente ni idea. Yo, por lo tanto, durante estos 4 o 5 meses que ha pasado la obra, yo prácticamente ni dormía. Ni dormía porque sabes perfectamente que tú tienes que investigar todas las posibilidades que puedan suceder en plena obra para que esa vivienda no se caiga. Tú tienes que ir adaptándote diariamente a todo lo que vaya surgiendo en la obra. Y si hay algo que tú no controlas, en menos de 5 minutos tienes que controlarlo. Si no eres tú, tienes que depender de otra persona. Por lo tanto, es una sensación bueno, es como una competición, ¿no? Vamos a llegar a la meta sea como sea. Y hay que lograrlo. Por lo tanto, es esa actividad, esa impulsión y eso al final es lo que motiva, eso motiva. Ese tipo de obras, cuando tú muchas veces no lo controlas, tienes que controlarla como sea. Pues en los negocios es lo mismo. No lo controlas, no pasa nada. Yo, es más, yo no he dependido ni de ninguna gestoría para montar mi propia empresa. Yo me di de alta autónomo yo solo, me contraté yo todos los seguros correspondientes, no tenía ni idea, pero es esa impulsividad y esa motivación que te hace que tú quieras lograr ese éxito, ¿no? Que es lo importante. La ilusión que transmite es increíble, ¿eh? Y se nota que al final la constancia es que se nota, tío. Nos pasa muchas veces cuando hablamos con gente de este mundo, del mundo del emprendimiento, que transmite
la ilusión que tiene por hacer algo y que le da igual pasar horas y horas haciéndolo porque se motiva. Y esto es muy bonito y abogamos porque hay mucha gente que no ha encontrado ese foco o lo que sea, pero al final, si se encuentra, es muy reconfortante y es más fácil levantar una empresa desde mi punto de vista así que solo pensando en el dinero. Entonces creo que es algo muy bueno. Además, para mí lo más importante, porque hay muchas veces que se pasa mal, ¿eh? En esta última obra que os he comentado, yo lo pasé, pero fatal, fatal. Y finalmente, la mayor alegría y la mayor sensación es cuando finalizamos la obra, que esos clientes que han dado toda la confianza en ti, en algo tan grave, te dan la enhorabuena y te dicen, la verdad que ha sido una gran elección contactar contigo, por esa tranquilidad que nos transmitías continuamente, cuando realmente de tranquilidad no hay nada. Esa paciencia, esa capacidad de organización y coordinación con todo el mundo para que todas las personas que habitaban ese edificio, ese bloque, estuviesen tranquilos, ¿vale? Y que al final logres el éxito y todo el mundo te transmite con esa alegría de que por fin su vivienda pueden vivir de forma tranquila. Es así, y al final que te transmita a esos clientes pues esa alegría, esa emoción que tú le has podido intentar transmitir de forma errónea, ¿vale? Porque algo que tú le vas a transmitir es esa tranquilidad, pero de forma paralela, interiormente para ti, lo estás pasando fatal. Pero es muy bonito, tío. Es muy bonito que después vengan los clientes, te digan y te agradezcan todo lo que tú has hecho por ellos. Es sensacional. Yo siempre me quedo con eso. Aparte del dinero, el dinero me da exactamente igual. Hay que vivir al final para transmitir a la gente la emoción que tú tengas, ¿no? Y en este caso, pues después de tantos años de estos años duros de profesión, que te llegan ya después los clientes cuando finalice y te digan eso, yo creo que merece la pena todos esos errores que has ido sufriendo a lo largo del futuro, ¿no? Merece muchísimo la pena. Y además se lo recomiendo a todo el mundo porque te sientes mejor, ¿eh? Tío, genial. Y un par de preguntas que le solemos hacer a todo el mundo es, ¿cómo te ves en 5 años? Vale, pues yo sinceramente espero continuar con mi estudio de arquitectura, sinceramente. Yo creo que sí, porque tengo varias obras de larga duración. Quiero ampliar el equipo, sinceramente, porque al final los estudios de arquitectura no solamente dependen de una persona. Creo, sinceramente, que el tema, solamente la palabra arquitectura, debe de englobar un trabajo en equipo, que al final yo creo que el trabajo en equipo engloba más el éxito que de forma independiente. Y a nivel de facturación, intentaré facturar un poco más, pues para hacerme mi propia vivienda, que es el siguiente objetivo, aparte de ganar en calidad de vida, hacerme mi propia vivienda, que ya estoy buscando cositas por ahí para poder hacerme la mía propia. Y espero pues seguir estabilizando mi negocio. Muy bueno, muy bueno. Y la última que solemos hacer, que es un poco más profunda, es, ¿tienes algún gran error que hayas cometido durante tu carrera, durante tu vida? ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido de ello que nos puede ayudar tanto a nosotros como a nuestra audiencia? Mira, el mayor error, y que se lo transmito a todos los chavales jóvenes que están en la universidad, es empezar o compaginar la vida universitaria con el mundo laboral. Yo lo compaginé, pero no en el mundo de la arquitectura. Lo compaginé con el mundo de la hostelería. Y eso es un error, porque cuando tú sales de la vida universitaria, tú sales con cero experiencia. Sabemos perfectamente que todas las empresas quieren a gente con experiencia. Por lo tanto, tú sales con 24, 25 años de esta vida universitaria sin tener nada de experiencia en tu ámbito. Por lo tanto, mi mayor error fue no empezar desde el inicio de esta carrera universitaria en arquitectura, no empezar en los estudios cuando tuve la posibilidad de hacerlo, pero preferí en ese momento ser egoísta y ganar dinero para yo poder pagarme mi coche, para poder desplazarme a todos los sitios, ya sea a nivel de trabajo o a nivel de disfrute, en vez de entrar en un estudio de arquitectura. Ese fue mi grave error al principio, que después
después de lo que he comentado al principio, me di cuenta de que no puedo priorizar esa parte y tengo que priorizar pues la parte académica, de formación, y a todo el mundo le digo que si a ti te gusta algo, comiénzalo cuanto antes, porque después la experiencia es esencial para cualquier trabajo. Y si yo hubiese vuelto atrás, con la edad que yo tengo actualmente, los 29 que cumpliré ahora, yo creo que hubiese tenido más capacidad de conocimiento para no tener errores que he podido tener en otras obras, sinceramente. Y además, hubiese tenido la posibilidad de compaginar otros estudios de arquitectura y no solamente hacer un comparativo con una, sino poder haber hecho un comparativo de varias y coger esos aciertos de todas las empresas para trasladarlas a la mía. Por lo tanto, yo dependo de una y al final tengo que hacer una terapia de choque sabiendo que me voy a equivocar, pero tengo que arreglarlo. Tengo que arreglarlo en un futuro. Así que recomiendo a todo el mundo que si empiezas tu época universitaria, aunque te cueste trabajo, inicia ese mundo profesional, aunque sea de forma gratuita. Muy buena, muy buena. Yo en el tema de iniciarte en otro sector que no sea el tuyo, difiero un poco contigo y creo que se nos han quedado bastantes preguntas en el tintero, tanto a Alejandro como a mí, y quizás que abogo por otra charlita. Y de hecho, ya que tenemos cámara, podremos trasladarnos un día al estudio de este señor y hacerla allí. Pero bueno, si te parece bien, LeBron, autoinvitación Perfecto, total. tío, perfecto, os lo he dicho. Pero yo creo que, por ejemplo, trabajar de camarero quizás te ha brindado unas habilidades sociales que has podido usar de cara al público y para esas ventas que nos comentabas. Entonces creo que puede ser interesante, un tema guay que podemos tratar y preguntarte también cómo vas a incluir a esa nueva persona, quizás cuando ya nos reunamos las tengas en tu equipo, creo que puede ser una charla bastante guapa. Así que por mi parte, muchísimas gracias por venir, ha sido muy guapo conocer tu historia y no sé si Alejandro tiene algo más por ahí. Nada, que espero que les haya inspirado mucho a la audiencia todo lo que nos ha contado David. Así que a mí me parece muy buena esa idea de una charla 2.0 con él para tratar aún más cositas. Muchas gracias por venir. Y nada, nosotros terminamos como siempre lanzando ese saludito. ¿A quién saludamos hoy, Pablo? Pues hoy yo creo que vamos a saludar a una persona que está insistiendo mucho en venir al podcast, que es Juan Luis Ramírez, que dice que nos quiere contar cositas de sus emprendimientos, bueno, de su emprendimiento, de los empresarios de su familia y cómo es su vida laboral a día de hoy. Es verdad que tiene muchas ganas y yo creo que habrá que traerlo, ¿no? Ya por... Que lo deje la gente en comentarios. O sea, es un tío además que siempre se está moviendo entre ciudades y tal, que viaja mucho, así que también que nos lo deje en comentarios, que si quiere que venga Juanlu y si la audiencia dice que sí, nos lo traemos. Pues nada, familia, muchísimas gracias David de nuevo por venir y nos vemos la semana que viene. Un saludo.